Mensaje para quien escuche este podcast. Cuidado con leerlo en un lugar sombrío y apartado, porque podrías transportarte a otras dimensiones, o conocer tibicenas que se transforman en cabras, o quizá te encuentres dientes sin dueño al borde de tu cama. Quizá tengas que visitar una casa que ya está ocupada por seres que no se dejan ver. Todo es posible. E incluso descubrirás que bajo tu almohada, o en los rincones de tu cuarto, habitan criaturas que esperan el momento de alimentarse por fin de tu sangre y de tu mente. Bienvenidos a todos a Laberinto Narrativo. ¡El podcast! ¿Un burpee? Se te diga. Bienvenidos a todos. Tenemos aquí a David Orán. Un aplauso. Tenemos a Tatiana Castañeda, a Armiche García, Joshua Barria. Davinia Llane Y Almudena Díaz. Y por supuesto, hoy tenemos una colaboración especial. Tenemos a Héctor Ruiz Verde. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por vernos, por escucharnos y gracias al público por estar aquí. Muchas gracias por venir, un aplauso para el público, muchas gracias. Por favor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por vernos a todos y importante, tenemos que saludar también a la gente que nos ve desde otros países, porque hemos descubierto que... No es broma. que nos ve gente desde fuera. ¿No? Bueno, empezamos a decir Venga. un saludo a la gente de Costa Rica, Argentina, México, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia. y Cuba me lo confirmó. Y por supuesto en España tenemos aquí Andalucía, bueno, Canarias primero que nada, A ver. Andalucía, Madrid, Madrid, País Vasco. y Galicia. Sí. Oye. Oye. ¿Qué pasa, Bueno, Madrid? pues ya que han pasado por aquí a vernos y a escucharnos, recordar nuestras redes sociales, Laberinto Narrativo. Nos pueden ver en YouTube, Sí, escucharnos en Spotify. sí. Y importante, hoy vamos a poner las recomendaciones en la cajita de comentarios porque hoy se vienen recomendaciones importantes, para que no se pierdan nada. Eso está abajo, ¿no? Eso está abajo. Sí. Tiene- Apresera. Hay que hacer así como profesional. Bien, bueno, pues Héctor Ruiz, tenemos el grandísimo honor de tenerte como primer invitado oficial, No, el olor es mío. narrador, El olor. el olor es El mío, olor es mío. El honor también. narrador, actor, Ujú. compañero maravilloso. Hombre, y amigo, y buena persona amigo. ante todo en general. Buena pues gente, mira. buena gente. Ah. Gracias por venir, Héctor. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Qué maravilla. Y Eso sobre todo es que- muy bonito. Y el público también. Y es que estamos emocionados porque hoy es un especial. Sí. Hoy es especial Halloween. Normalmente nuestros audios suelen durar una hora y cuarto, hora y media, pero hoy no se sabe cuándo va a terminar. A lo mejor salimos de aquí a medianoche. Porque nos ven en Argentina. Porque claro, Exacto. tenemos que coordinarnos con los otros horarios, exactamente. También es un poco honor a la hostelería, que sabes cuándo empieza pero no cuándo acaba. Ajá. Bueno, pues como siempre, nuestra frase inicial que ha dicho aquí David, siempre relacionada con lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a hablar de eso, de que se encuentra en los más oscuros detalles, esperando ser descubierto por aquellos que se atreven a mirar más allá de la realidad, más allá de lo aparente. Vamos a hablar del miedo. Hablaremos del miedo y del terror en la literatura y vamos a hacer un paseo un poquito de puntillas a lo largo de la historia y vamos a ver cuestiones como qué es el miedo, qué es el terror, cómo va evolucionando el miedo en la literatura a través de la historia, sociedad incluso, porque va unido. Hablaremos del miedo en Canarias 2 veces. Twice. 2 veces. Desde la mitología guanche y más adelante vamos a ver historias más actuales que conocemos. Hablaremos también sobre la diferencia del miedo en la literatura versus el cine. Importante esto, ya que es otro tipo de miedo. Y veremos cómo a través de la historia los miedos van evolucionando con la sociedad. Empecemos hablando sobre qué es el miedo. Antes de empezar a comparar qué es el miedo, qué es el terror, tenemos que ver qué es cada cosa, ¿no? Oh, y para eso está la Wikipedia. No, vamos a hablar desde el punto de vista más básico, ¿qué es el miedo? Y el miedo no deja de ser una reacción física,
¿no? Y como dice Wikipedia, es que no es broma, como dice Wikipedia, es una emoción primaria, es una respuesta biológica ante una amenaza. En la literatura se activa mediante la identificación del lector con la vulnerabilidad de los personajes. Es un elemento evolutivo, básicamente. Todos los animales tienen reacciones ante el miedo porque tienen que prepararse ante los depredadores. Y yo cuando leí esto pensé, ¡ay Dios! El ser humano, yo lo dije en Frankenstein, que es la mierda, pero es que además el ser humano es un fracaso evolutivo. Porque hemos perdido la capacidad de tener miedo. Sí. Bueno, un chustito de vez en cuando. No viene mal. Pero por lo general, cada vez que escucho a gente de, no, eso no me da miedo, a mí el terror no me da miedo, yo, pues vas a morir. si te viene una pantera, pues mate. Como no le tienes miedo, ¡ajá! Panteras a mí. Y bueno, y vamos al terror, ¿no? Que el terror va ya directamente relacionado con lo literario, porque si el miedo es algo fisiológico, algo físico, biológico, el terror es la sublimación y puesta en escena dentro de un libro, dentro de una narración, lo que sea. Entonces es la versión estilizada del miedo. Entonces ahí indagamos un poco en la psicología de la gente y todo surge del mismo concepto. El miedo y el terror vienen del mismo sitio. Es decir, el miedo más básico es el miedo a lo desconocido, a aquello que el ser humano no es capaz de reaccionar. Y yo estaba pensando en un ejemplo, y todos vamos a imaginar un poco un pasillo. Y al fondo del pasillo hay un tío con una máscara, con un cuchillo, ensangrentado. Iba a decir sonriendo, pero si tiene máscara no puede sonreír. Y viene hacia nosotros con una actitud un poquito poco amigable. Tenemos miedo, es evidente, se activan todas nuestras alarmas. Misma situación. Ese pasillo está completamente a oscuras. Se escucha de vez en cuando algún ruidito, pero no vemos absolutamente nada. ¿Dónde está la activación física, fisiológica? Ahí está el descontrol absoluto. No tenemos ningún control porque con el asesino podemos salir corriendo, podemos cerrar una puerta, podemos sacar el gas pimienta, lo que sea. Estamos preparados. Pero ante el terror del no saber, ahí está el detallito. Y eso se aprovecha evolutivamente a lo largo de la historia, como ese miedo evoluciona al mismo tiempo que evoluciona la sociedad. A ver si yo consigo entenderlo. Dime. El miedo entonces es una condición fisiológica. Sí. Innata al ser humano. Sí. Y que evita que nos coma el lobo. Sí. Y el terror es todo lo que se provoca cuando Caperucita ve al lobo y su miedo es realmente incontrolable. Exacto. Entonces el miedo en el fondo es la incertidumbre. Ahí está. Entiendo entonces por esto que el miedo que siempre ha tenido el ser humano, desde que es ser humano, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, ha ido cambiando porque hemos ido ocupando ese lugar que es el miedo, llenando esa incertidumbre con lo que teníamos a mano para llenarlo de información. Con la religión, con la ciencia o con los cuentos. Me encanta porque has hecho un resumen de todo lo que vamos a hablar. Muchas gracias por vernos. ¡Hasta luego! ¡Gracias por venir! No, pero precisamente la incertidumbre. ¿Qué es eso? Los guanches tenían miedo a un volcán que estaba en erupción, ¿no? Es incertidumbre. Hoy día tenemos miedo a lo que pueda pasar con la inteligencia artificial. Incertidumbre. No hay control, no sabemos qué puede pasar. Y la literatura se ha nutrido de eso para poder liberar esa tensión de alguna manera. Claro, entonces es por eso yo tengo una inquietud. Coméntame. Tengo la inquietud de que hay un miedo. Yo soy narrador, yo cuento cuentos. Y el miedo que funciona, porque todos esos pequeños miedos que tenemos los hemos ido eliminando. O sea, el miedo ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Lo dijiste tú antes. El único miedo al que no hemos podido vencer es ese miedo, esa incertidumbre o esa duda que no hemos podido resolver, que es ¿qué hay después? La muerte. Es eso. Al final el miedo es En parte. no saber, el desconocimiento de algo
Y a lo largo de la historia va pasando por diferentes fases. Miedo a... Hay alguien ahí arriba que me ayude, me controle, me guíe. Miedo a uno mismo, qué puedo llegar a ser, qué soy, qué no soy. Miedo en general, a nivel de sociedad, a dónde vamos. Miedos más filosóficos, más etéreos de qué hacemos aquí, a dónde vamos, de dónde venimos, cuál es el objetivo de la vida. Al final el miedo pueden ser muchas cosas, pero a lo desconocido, a lo que no controlas. No controlar algo te da miedo. Pero es que curioso, que esto lo vamos a ver, que tenemos una escaleta, no tenemos los iPads porque estoy viendo vídeos de YouTube, tenemos un iPad porque tenemos una escaleta y vamos a ver el miedo a lo largo de la historia, un poquito por encima, así picadito, picadito, pero es curioso, van a ir viendo cómo el foco del miedo va a ir de un lado para otro. Tú dices la religión, en un momento dado de la historia, un pedazo de foco increíble a la religión, pero en el siglo XX ya no hay miedo a la religión, ni a la muerte, ni al más allá, el miedo somos nosotros. Nosotros nos creamos el miedo a nosotros porque no somos capaces de ver hasta dónde podemos llegar, de los malos que podemos ser. Claro, al final estamos en un bucle de miedo del que no podremos salir nunca porque siempre habrá cosas que no conocemos y siempre habrá miedos nuevos que se generan, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan bonito el miedo. Y por eso tenemos un programa. El miedo es una maravilla. En realidad el miedo es buena gente. Pues sí. Claro, según lo trates. Porque evita que te coma el lobo, claro. Hombre, Exacto. vale, empezamos a ir un poquito de puntillas a lo largo de la historia. Ya se puso ¿Cómo es el nerviosa. miedo? ¿Podemos seguir esto? Podemos centrar, porque me veo que vamos a empezar a divagar, a hablar y no nos vamos a centrar. Entonces, vamos, antigüedad. Antigüedad me refiero yo a los primeros relatos que se pueden recoger del miedo. Teniendo en cuenta que es una emoción fundamental, atávica de todos los animales, de todo el ser humano. El ser humano va transformándose y va evolucionando. Entonces al principio había el miedo al sol, el miedo a la lluvia, miedo a aquello más allá. También miedo a lo que te puede matar natural, a la naturaleza. Si no llueve, no hay comida. Y si no hay comida, nos morimos. Entonces ahí complicado. Ese miedo más natural, más de los primeros años, ¿no? Y a medida que va evolucionando, pues el miedo a ese ser que está más allá, que controla nuestras vidas, que nos da la vida, que nos la quita. Cuando nos la quita, ¿qué pasa ahí? Ahí es cuando los antiguos egipcios, ¿no? Y sumerios, puede ser. A lo mejor me estoy columpiando un poco aquí con los sumerios. Pero que los egipcios también, que les ponían egipcios. Las monedas. Que les ponían las monedas para dárselas a Caronte y poder pasar el... Hombre, Caronte no era. ¿No era Caronte? Era Caronte. En egipcio no. Ese es más tarde, ¿no? Caronte era... Ella más tarde. Me encanta mezclar cosas. Vale. 2000 años más tarde. Bueno, pues por ahí. Lo que quiero decir es que se le ofrece al miedo, es como pagar un seguro. Y así tapas un poco el miedo que tienes. Esos miedos primigenios. Pero es que ahí vuelvo yo. Yo lo siento mucho que parece que soy un antihumano. Porque cada vez tengo más claro que a nivel individual el ser humano tiene ciertas posibilidades. Pero es que el ser humano como conjunto somos 8.000 millones de viejas a la que tenemos miedo. El volcán mata a este, ofrécelo. Ante el miedo reaccionamos de una manera tan ilógica que luego el problema no es lo ilógico de la reacción, es que se establece y se queda como un ritual. Y yo, ¿qué necesidad de matar a Perico Pérez? ¿Qué? ¿Él va a aplacar a Guayota? No. Pero yo me quedo más tranquilo porque el que muero no soy yo. Mientras no mueras tú, aquí uno mira por uno mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero, bueno, no. No, lo que quiero decir es que reaccionamos ante la muerte de forma individual, ante la muerte, ante el miedo, solemos tener cierto raciocinio, pero en cuanto somos un grupo y hay una situación de miedo, miramos al que está al lado, a ver qué hace el de al lado, y el que está al lado mira a los demás, y entre todos, el primero que reaccione, pues vamos a seguirlo, ¿no? Somos un corral de pavos que le abre y salen... El problema es que normalmente
el primero que reacciona no es el que precisamente lo han pensado mejor. Entonces tendemos a seguir como masa a gente que maneja muy mal el miedo. Entonces eso tenemos que mirárnoslo. Pero bueno, eso, gracias a eso, gracias a los grandes idiotas de la historia, tenemos grandes cuentos. Creo yo. Se hacen pocos sacrificios humanos. Sí. Es verdad. Oye, a lo mejor deberíamos volver a sacrificar, ¿no? Que no llueve. Hace tiempo que no llueve. No llueve. Ahí lo dejo. Oye, yo tengo una listita ahí que le puedo sacar partido. Pues sí. No llueve. Pero bueno, seguimos. Vale, hablando un poco de lo del sentido de la vida y de la muerte, de las primeras historias de terror y de miedo ante la mortalidad, hay una epopeya, no sé si le suena el nombre de Gilgamesh. La epopeya de pues, ¿cómo no les va a sonar? Por favor. Por supuesto. Por favor, dígame. 2100 a.C., ¿cómo no te va a sonar, amigo mío? Bueno, Tendrá que venir Marvel, coño. hacer una historia de cachis. ¿La podemos hacer? Bueno, me centro. La epopeya de Gilgamesh es uno de los relatos más antiguos de la humanidad y es de Mesopotamia. Ve, a mí me quería sonar Mesopotamia. Narra la historia del rey Gilgamesh, que es un poderoso rey arrogante que muere su amigo Enkidu. Entonces él emprende un largo viaje hacia la inmortalidad. Es decir, entra en lo más profundo del submundo para recuperar a su amigo Enkidu de la muerte. Y en ese transcurso, en ese viaje para buscar a su amigo, descubre que la verdadera grandeza en sí no está en vivir para siempre, sino en dejar una huella a través de tus actos y la sabiduría que vas recogiendo a lo largo del camino. Es una historia bonita porque habla de la pérdida, de la amistad, pero claro, también habla de la muerte, de la vida, del sentido de la vida. 2500 a.C. O sea, esta gente también tenía inquietudes. Desde el 2500 a.C. al final las historias se repiten porque las inquietudes y los miedos siguen siendo los mismos. Porque no es que yo no haya leído la epopeya de Gilgamesh, por supuesto, claro, ¿quién no lo ha ¿quién hecho? no? Pero la historia la estabas contando y yo estaba recordando, por ejemplo, Siddhartha, que es también un libro que la historia es más o menos la misma. Y al final estaba pensando mientras lo decías en que el ser humano, a pesar de que pasa el tiempo y a pesar de que evolucionamos y cambiamos, en el fondo somos todos siempre un poquito iguales, ¿no? Y nuestros miedos siempre son un poquito comunes. Y quizá por eso nos funciona el estar en comunidad, superar el miedo. Estar en ratitos como ahora, al lado de otra persona y compartir ese miedo en voz alta nos ayuda, volvemos a lo de antes, a superar la incertidumbre. Y si no hay incertidumbre, no hay miedo. Oh, me acabas de quitar un peso de encima porque lo puedo decir aquí, tengo miedo a la gente con barba. Me siento libera. No me toque. Tranquilo, Davey, estamos contigo, no estás solo. Me pasa a todo el mundo. Los niños me ven y se echan a llorar. No, pero es curioso Sí. este asunto de que las historias se repiten pues mira, tengo un ejemplo perfecto. En Atenas hay una pequeña historia en la que se habla de una casa abandonada a la que nadie quiere ir porque dicen que está embrujada, que se escuchan siempre unas pesadas cadenas que van a lo largo de toda la casa, entonces nadie quiere ir. Que tú dices, pero por favor, eso es en Grecia. Pues si eso es la última película de Amenábar, creo yo. Pues, pero la resolución de los problemas en Grecia lo resolvían que una vez un Teodoro, no era Teodoro. Doroteo. La historia Me estás cambiando las letras, a ver si cuadra. La historia del Atenodoro. Atenodoro, un La historia filósofo de griego Plinio. que dijo, mira, estos son chorripingadas, voy a ver qué pasa en esta casa. Se metió dentro de la casa, estuvo filosofando y de repente escuchó las cadenas pesadas y unos pasos delgados. Y siguió esos pasos y esas cadenas y vio a un hombre muy delgado, muy anciano, que arrastraba las cadenas mientras lo miraba y se paraba en medio del patio de tierra y desaparecía. ¿Y qué fue lo que pasó? Que fueron a desenterrar y efectivamente ahí estaba el señor. Pues ahí ya se estaba hablando, en el siglo V creo que era, ya se hablaba de los muertos que viven entre nosotros porque tienen
asuntos pendientes. Es decir, tenemos más poca imaginación para crear historias que todavía nos estamos fijando de historias de hace chorrocientos años. Que sí, el miedo cambia, pero sigue ahí la esencia. O las explicaciones eran tan buenas que seguimos usándolas. Porque Es insuperable. las almas en pena, ¿dónde vas a encontrar una cosa mejor? Exactamente. Bueno, tengo un relato. No. Tenemos una compañera que tiene un relato que es tan bonito que me encantaría... ¿Podemos escucharla? Pues claro que sí. ¿Podemos escucharla? Por Almudena, ay, qué cara de sorpresa pone, como si no supiera que iba a venir para acá. Pensando, ¿por dónde va? Por aquí. Aplauso, un aplauso. Bravo, bravo. Ella diciendo, joder, que voy a contar este libro de aquí. Espérate tú. Que voy lenta. Es que son dos. Somos dos. ¿Son dos? Son dos. Entonces, claro. ¿Un futuro lector? Sí, señor. Pues empiezo. Ujú. ¿Me pongo los cascos? No es necesario. En noches de frío viento, medrosos perros ladraron y tiritaron los lechos. Se oyeron gritos y llantos y graznaron los mochuelos. Dinos qué sucede, abuela. Gritamos todos a un tiempo. ¿Quién toca fuerte la puerta que tiritamos de miedo? Nadie llama. Son las brujas que hoy visitan el pueblo para pedir a los niños silencio. Mucho silencio. ¿Y el silencio para qué? ¿Es noche de encantamiento? No. Son las brujas tibicenas que quieren contar sus cuentos y que abuelas como yo, en frías noches de invierno, hablemos de las chucenas, de atlantes, maíos y genios, que habitaron en Canarias y crearon bellos sueños. Abuela, ¿quién es Chucena a quien todos tienen miedo? ¿Es quien lanza el ajijido que nos despierta del sueño? Sí, es una bruja sin alas que se transforma en un perro y a veces en una cabra. Pero en las noches de invierno, usando su voz humana, asustaba a los pastores dormidos en las montañas. Otros dicen que esas brujas también eran buenas hadas y que ayudaban a los niños, a viejitas y a mamá. Son hijas listas del cielo, que fueron rebautizadas como las María Chucenas, brujas buenas de Canarias. Bueno, este es María Chucena, de una autora de Gran Canaria que se llama Pepa Aurora, que está recogido en ese libro de allí que se llama Bailaderos, que es de la editorial Diego Pum. Queda aquí, Diego Pum. Visiten esa editorial porque es canelita en polvo. No en rama, en polvo directamente. Bueno, pues primera recomendación, Ahí está. Bailadero. Maravilla. Ahí está. Historias de miedo de Canarias de que se recogen. Y esto me da que pensar, antes de saltar a la siguiente época, cuando uno escucha este tipo de historias, a nosotros de gente del siglo XXI, pues nos deja como medio frío. Porque la intención es que te entre un mal cuerpo, que te dé miedo y tal. Pero es que estamos tan aturdidos por lo audiovisual, esto es una opinión personal, estamos tan aturdidos a bombas, luces, hay películas que quieren crear, pues estoy hablando del cine, ya, vamos a ver, el cine te quiere crear una atmósfera, pero tiene que haber un gancho porque ellos tienen que resolver en hora y media todo lo que un libro te puede dar en el tiempo que tú quieras. Y tienen que resolver, y la resolución pues suele ser bastante vastita, porque yo no sé ustedes, pero yo hace muchos años que no veo una buena película de cabo a rabo de miedo que me cree una tensión, y para mí el verdadero miedo es que esa tensión nunca se rompa, que nunca se desvele, que nunca se destienda. Cuando te deja con la tensión de... ¿Y ahora? Había una película que era El Expediente Warren, la 1, que hasta casi la mitad de la película yo decía, vale, esto me gusta, porque estaba creando una atmósfera, algo se intuía, pero no aparecía, y de repente me veo un muñeco, una vieja pintada encima de un armario, y a partir de ahí yo dije, venga, el circo del sol, ahí se te va toda la mierda. ¿Por qué? Porque ya lo ves, ya ves el truco. El miedo funciona mientras el truco no se vea. Y por eso los libros de miedo no son los que... No puedes dejar de leer un libro de miedo, porque eso no pasa. Te lo lees de arriba abajo. El miedo empieza después. Y son los relatos que vamos a ir contando, que son esos relatos
de un miedo que son situaciones relativamente normales, pero hay algo que no termina de encajar en esas situaciones y que te van dejando como una piedrita en el zapato que no te dejan pensar en otra cosa que está pasando, qué está pasando. Y luego de leerlo es cuando empieza el verdadero terror personal, porque el verdadero terror personal es cuando tú coges el relato y te lo aplicas a tu vida. Disfrutas cuando el miedo te mortifica. Edad Media. Muy bien. Aquí, cuando estamos en la Edad Media, ¿qué es lo que impera en la Edad Media? ¿Qué es lo que impera en la Edad Media? Los castillos. Venga, que aquí hay muchos profesores que les gusta sacar palabras a los impera en la niños, Edad Media? que son los primeros. Venga, que nadie me habla, se les pegaron los sábanas, pues hablen ustedes. La religión, los bestiarios, el miedo... ¡Ay! Un micrófono. La religión y las narraciones populares que acabarán siendo recogidas, ¿no? Por hermanos Grimm y toda esta gente. Eso. Es una época pues muy mitológica, ¿no? Muy de folclore. Sí. Exacto. Exactamente. Y la mitología y el folclore funcionan mientras la gente no lea, porque toda la transmisión es oral. Nos estamos olvidando de un detallito importante, que la gente no sabe leer ni escribir. Un detalle mínimo. Un detalle mínimo. Una cosita que tú dices, ¿por qué no encuentro nada de la Edad Media? ¿Por qué me Claro. cuesta encontrar algo de la antigüedad? Esa cosita. Porque había juglares que te contaban la cosa y si tú te acuerdas, y si no te acuerdas, te jodes. Y que te acuerdes, te quiero decir, Pero había una ¿cómo te entidad, acuerdas tú? que se le ocurrió bastante y que dijo, ustedes se van a acordar. Y es la iglesia. Pero es que hizo un trabajo, y esto es en serio, hizo un trabajo de chapó, de expansión de la cultura. De hecho, a mi modo de ver, en cada iglesia de cada pueblo tenemos un ejemplo de que ellos fueron los inventores del cómic. No estoy de broma. No estoy de broma. Esto es un detalle para los de Cuba. No estoy de broma. En todas las iglesias hay vidrieras con escenas de la Biblia, hay un montón de cuadros, pero en todas las iglesias siempre hay un montón de cuadritos consecutivos que hablan sobre la pasión de Cristo. Y yo cuando estaba haciendo la escaleta, tal, y pensé, espérate. Pensé que iba a decir yo cuando estaba en la iglesia. Perdón. Y me di cuenta que estaba, claro, el cómic es básicamente eso. En Japón funcionó muchísimo el cómic porque era mucha gente iletrada que le funcionó muy bien el elemento gráfico como transmisión cultural. Y lo que pasa es que en ellos caló mucho. Entonces nosotros tenemos como primer cómic la Pasión de Cristo. ¡Chúpate ese, Capitán Trueno! Que algo interesante cuando hablamos de la Edad Media es que, ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos en la Edad Media? Lugar, zona, país, conjunto de países. Por un momento dije, ¿qué? La profunda Bretaña. Cuando pensamos en la Edad Media, pensamos en Europa. Nos viene, por cultura, por cercanía, la Edad Media solo pasó en Europa. No existía nada más. No había Edad Media en el resto del mundo. África la pusieron luego. No, eso era una roca ahí que estaba en el mapa. Eso vino Terminaron de después. decorar China y dijeron, esto Claro. y AliExpress. Sin embargo, Japón ahí nos pone un puntito en la boca, porque en el siglo VI la tradición oral japonesa nos parte a todos. Es una maravilla, porque claro, poca gente sabía leer, muy poca gente. Pero es que la tradición oral que tiene Japón, o sea, en el siglo VI es como la pomposidad más, es maravillosa. De hecho, hay un montón de historias, sobre todo de mujeres, mujeres que asesinan porque mal de amores o porque, qué sorpresa, señor. Suena bien. Fantasmas vengativos, sobre todo eso de mujeres. De hecho, hay una historia que es algo así como una mujer que se iba a casar con su prometido y el prometido siempre le decía qué guapa eres, la llenaba con flores y belleza por todos lados, qué guapa eres maravillosa. Se casaron, por supuesto. ¿Cómo no te vas a casar con una persona que te llama guapísima y hermosa? Guapa. De momento es lo que hay que hacer, vas bien. Vale. Pero me encanta el baremo. Me llamo guapa. Me caso Casémonos. contigo. Casémonos. Me vale. Sí. Bueno, pues se casan y
el hombre se ve que no le gusta que le llamen guapa el resto de personas. Uy. Ahí los celositos. Mm. ¿Qué hace el hombre? Pues le hace un joker. Le raja la boca. Qué alegres los La de- japoneses. Sí, sí, son muy de aquello. Son muy de cortar. le destroza la cara, entonces ella a partir de ese momento tiene que ir tapada, con la boca tapada, con una especie de mascarilla, y muere a manos de su marido. Ah. Entonces, más tarde, tiempo, por la calle van los niños por la noche y se oyen historias diciendo a las madres, a sus hijos, que no vaguen de noche por ciertas calles porque les aparece una mujer vestida de blanco con una mascarilla en la cara. Y la mujer les pregunta, ¿ustedes creen que soy guapa? Como el video ¿verdad que yo soy guapa? Bueno, vuelvo. ¿Soy guapa? Entonces, claro, si los niños le responden que sí, ella se quita la mascarilla y los mata. ¿Qué pasa si dicen que no? No lo sé. No ha habido ningún niño que sobreviviera para decirlo. No se sabe. Claro, es que como le van a decir, no, no eres guapa. ¿Cómo que no eres guapa? Si te aparece esa mujer te dice, ¿soy guapa o no? Claro que le dice que sí. Entonces, esas historias de mujeres y de venganzas son muy tradicionales en Japón. Yo les recomiendo que lean historias japonesas porque son una maravilla. De hecho, no lo tenemos aquí, tenemos una recopilación. No la tenemos. Recopilaciones de fantasmas japoneses que son una maravilla. Lo pondré en la descripción del vídeo. Está por ahí. Está por aquí. No, aquí tenemos otro que esto. Es que esto es una maravilla. Recomendación. Dilo. Cuentos de terror y locura. Cuidado, dice kaiki, no kaiku. Exacto. No un yogur, es un libro. Son cuentos sin lactosa. Esto es una maravilla. Bueno, de hecho tiene un cuento que se llama La lengua del diablo, que es de mis favoritos. Esto es maravilloso. Recomendado. Recopilación de los cuentos más importantes japoneses. Maravilla. Seguimos. Hay algo interesante en lo que acabas de decir, y es que Por supuesto. las madres le decían a los hijos, y esto es una característica muy importante en la Edad Media, el miedo es práctico. Estamos en una época donde hay enfermedades, donde hay raptos, asesinatos, varias cosas maravillosas. Entonces, el miedo, por un lado, está el miedo a Dios, el castigo eterno, la Divina Comedia, ¿no? Te vamos a demostrar cómo son los anillos del infierno y te hacen una descripción que, para ser tan puritanos en aquella época, las descripciones que hacían sobre los castigos a los que se portaban mal, bueno, la Divina Comedia de Dante, era para comerse un café con leche y esperar a digerir todo eso, porque era muy heavy. Pero en el sentido práctico del miedo, tenemos la Caperucita Roja, que es antiquísimo, que de hecho hay recopilaciones de versiones de Caperucita en la Edad Media. Y todos conocen el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Que va a visitar a la abuela, que hay un lobo, que es una representación de los males que te acechan en los bosques. Niña, no vayas al bosque porque hay gente que te puede hacer shop y desaparece. Pues el cuento termina con el lobo devorando a la niña y devorando a la abuela. No hay leñadores, no hay apicultores. Pues yo qué sé, porque hay tantas versiones que a lo mejor te salta un policía nacional. No hay nada. La historia te cuenta simple y llanamente, niños no vayan a tal sitio porque revientan. ¿Qué pasa? Que después vienen otras generaciones donde dicen, no podemos decir eso a los niños, hay que dulcificar. No, es que al dulcificar, disneyificar el mundo, estás haciendo desaparecer el motivo principal por el que se cuenta ese cuento. Que ya no lo tenemos y ya no hace falta. Bueno, sí, no vayas a un polígono, hija mía, que te pueden pasar cosas malas. Pero al dulcificar no estás simplemente cambiando un cuento, estás eliminando de raíz el por qué se contaba ese cuento, el por qué se creó. Claro, porque el cuento en realidad, la historia cambia, depende de cómo la cuentes, pero la historia es la que es. Ya. Y la función era sobre todo eso, educativa, ¿no? Evitar que los niños que obedecieran a sus padres y que se metieran en un problema, a través del miedo, pero a través de un miedo que tiene una resolución, porque no era
simplemente asustar, era que los niños entendieran en qué consistía el peligro y que al final resolvieran el peligro. Por eso los cuentos tienen un final, un desarrollo y un final. Pero es verdad que últimamente la dinámica es de dulcificar mucho los cuentos. No sé, si quizá por eso estamos creando una sociedad que es un poco más frágil. Porque pequeñitos les hemos privado tanto del miedo que cuando llega el miedo de verdad no saben afrontarlo. Pero tú a tus chiquillos, ¿qué versión de Caperucita le cuentas? La más horrible que se me ocurra. Sí, señor. No, y que curiosamente la versión dulcificada es más horrible que se lo coma. Porque la versión dulcificada es que llega el leñador, le abre la barriga, saca a la madre y a la niña enteras. No ha masticado. Es que no tenía dientes. No ha masticado. Y mata al lobo. Y le mete piedras al lobo y lo tira al río. Y se ahoga. Y es la versión dulcificada. Terrible, terrible. Fíjate tú. Y está el lobo en peligro de extinción. Pues ni tan mal. Ni tan mal. Bueno, la cuestión es castigar si haces algo mal, ¿no? O sea, entonces en la Edad Media podemos decir que la literatura es avisar de que te va a pasar algo malo si no me haces caso y Dios te castiga. si lo haces mal, te castigo. Claro, pero no es castigar, es anticipar el castigo. Eso. No te voy a castigar yo, te va a castigar Te el peligro que te acecha. Si no te me haces enseño caso. la chola. Exacto. Ya Tengo el primer libro de terror de verdad, es la Biblia. El Antiguo El Testamento. Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento. Madre mía. No, pero la diferencia entre el Antiguo Piénsalo, Testamento piénsalo. y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento... Plagas y langostas y matar a tu hijo y a tu primogénito y uno que mata a todos tus hijos y no pasa nada, luego te doy más. Pero No, al final no, termina bien. No, porque lo de mata a tu hijo... Porque tienes el cielo si te portas bien. No, lo de mata a tu hijo, te lo llevas a una montaña y lo vas a matar, encima tiene mala leche. Porque encima es como, lo voy a matar y dice, no, qué broma. muchacho. Qué broma. Era para ver si tú querías en mí. Y es para decirle, Y ese muchacho, ¡pregúntamelo! Coño, ese muchacho ya nunca vio a Abraham con los mismos ojos. Y Abraham, ¿todo bien, papi? ¿Todo bien? No, es que Dios me habla y digo, joder, papá. Madre mía. Bueno, hablemos ahora del Renacimiento y del Barroco un poquito. Vamos a ir adelantándonos un poquito. El Renacimiento. El Renacimiento es importante porque ofrece un contraste muy bonito con el Barroco. Porque en el Barroco, ya lo veremos más adelante, domina el miedo, el desengaño. Pero en el Renacimiento hay confianza, hay equilibrio, hay belleza, hay armonía. Pero no olvidemos que hay miedo también detrás. ¿Qué pasa al haber armonía y belleza en el Renacimiento? Que el miedo está disfrazado. El miedo en el Renacimiento se esconde en los detalles. Y comienza en Italia. De hecho, se va extendiendo por Europa y... bueno, busca un orden universal, una armonía entre la naturaleza, Dios y el hombre. Aquí hay como una trilogía. Si antes teníamos... Trilogía. Chan, chan, chan. Bueno, hay una unión de el miedo del hombre, por propio hombre, el miedo de Dios y el miedo de la naturaleza, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Al principio de la antigüedad. Pero claro, aquí el terror, ¿cómo funciona? En el Renacimiento. Como yo cuidado. Hombre, en el Renacimiento empieza a haber ciencia, ¿no? Exacto. Con lo cual el miedo, bueno, el miedo que antes no tenía frontera y que solo tenía respuesta a través de la religión, de el intentar interpretar la naturaleza, empieza a comprender la naturaleza. Esos miedos que había, esas incertidumbres empiezan a llenarse con conocimiento de verdad. Claro, cuando tú has dado respuesta durante siglos al miedo y te quitan las respuestas. Hombre, entiendo que por mucha luz que hubiera, debía haber también algo de malestar, ¿no? En ese sector dominante que había ofrecido hasta ahora refugio a la gente que estaba pasando incertidumbre. Exacto, miedo al... Qué intenso se pone. Sí. Tengo que controlar porque... No, pero es que también hay que... Es que Héctor nos está controlando a nosotros, porque tú has visto cómo nosotros divagamos. Nos vamos. Sándrese. Empezamos a hablar aquí. Voy. Y a blasfemar. No. Estoy sudando.
¿No? Y que... Señor obispo. Y también hay que ver dónde... ¿Se acuerdan del foco del miedo que va de un sitio a otro? Pues aquí ya cambiamos un poquito el foco. Por lo de la ciencia. El hombre empieza a gustarse a sí mismo. Empieza a decir, mira lo que hago, mira lo que hago. Entonces, el foco empieza a estar en el propio ser humano. Ya no es Dios centro de todas las cosas. Empieza... A ver, no lo quitan del todo. Si estamos en una cámara, pues lo echan 3/4. Y el hombre empieza a estar un poquito más en el centro porque como va llenando de conocimiento todas esas dudas, tiene menos miedo y cuando el ser humano no tiene mucho miedo, pues se pone pavito y se echa un poquito para adelante. Y eso es malo. Y por eso el ser humano no debería existir. Yo voy dejando mierdita de vez en O cuando. sea que el podcast se va a resumir en que el ser humano no debería existir. Volvemos al principio, se sacrifica poca gente. Bien, eso queríamos decirle. Gracias. Vamos a cambiar el título del capítulo de Se sacrifica poca gente. Bueno, entonces yo creo que también aquí influye también el destino, ¿no? Porque aquí la gente, sociedad, empieza a tener conciencia, empieza a tener ya como la época de la razón y empieza a tener más... ser más consciente de las cosas. Vamos a ponerlo entre comillas, bastante grandes. El hombre renacentista confía en su razón. Confía en su razón, pero en contrapunto teme al destino. Porque no lo puede controlar. Porque la razón suya propia sabe hasta dónde llega. Pero el destino, la suerte, no la controla. Y aquí Maquiavelo o las obras como La Celestina aparecen la idea de que el hombre no controla su vida. La Celestina, por cierto. Recomendación. No sé por qué. Diego La Puno otra vez. ¿Cómo hilan los temas? ¿Has visto? Impresionante. Hilari. Ojo, es que lo tengo que enseñar porque es una maravilla. O sea, a ver si lo abrí. Ay, Dios, no lo abrí por el que quería. Bueno, da igual, es una maravilla, ¿vale? Es espectacular. Diego Pun hace librazo. Sí. Se los recomiendo totalmente porque es una maravilla. Es que tengo Y no que nos buscar- pagan. Y no nos pagan. No, todavía. Estoy buscando una imagen que es maravillosa de la Celestina. Bueno, porque mientras- la Celestina, ¿cómo nos la han contado nosotros? ¿Qué ideas tienen ustedes de la Celestina en la cabeza? Claro, la Celestina es más complicado de decidir así, porque nadie tiene una idea muy clara. Si no han leído la Celestina, no tienen una idea muy clara de qué va, ¿no? Oh. El mangoneo. Maravilla. Bueno, Sí, se resume perfectamente el mangoneo. Pero ya no es una cuestión del destino, sino... La Celestina es un ejemplo perfecto de la razón. Como el foco va más hacia el hombre, los miedos se desplazan, empiezan por primera vez a desplazarse de Dios al hombre. Es decir, ya no es lo que me puedan hacer desde arriba, es lo que somos capaces o no de hacer. Aquí ya empieza un poco a amasarse lo que será el siglo XX. La pérdida, el amor, el desamor, exacto. el dolor, el sufrimiento, el juicio social. Y que trata eso, la pérdida, el amor, la pérdida del amor, del sufrimiento. Y es interesante destacar también que es que lo tratan con mucho cuidado, como diría David, con mucho cuidado. No, desde un lenguaje muy claro, muy equilibrado, muy elegante. Pero de forma muy elegante te estoy diciendo que tu querida amada va a morir. Pero de forma bonita. Pero va a morir, te quiero decir. Entonces, ese trampantojo que utiliza el Renacimiento a mí me parece maravilloso, las cosas como son. No elimina el miedo que habíamos traído hasta ahora, sino que lo va transformando. Lo hace más humano, más íntimo, más silencioso. Qué profundo me estoy poniendo, ¿no? Con este tema. Qué intensidad. ¿Qué me está pasando? Corta, tío, y me voy de aquí. Me maravilla. Vomito cosas. Es que me gusta el miedo, se nota, ¿no? Pero depende de la época, porque de repente a mí el Renacimiento no me mola y viene el Barroco y se ponen estupendo, se ponen estupendísimos. Y a mí el Barroco me encanta porque es como si el Renacimiento era el maravillarse. Estoy hablando de la literatura, porque después tenemos... Para mí esa época se resume en el baldaquino, ¿no? Retorcido, columnas retorcidas, todo muy recargado.
Pues el ser humano, en la literatura barroca, sufre un desengaño, porque toda esa iluminación, todo ese autodescubrimiento, ese encantado de conocerse a sí mismo, se dan cuenta de que como el ser humano, no lo voy a repetir más, Es la mierda. es lo que es. Esto es lo que Ya hay. lo digo yo por ti. Ellos mismos se dan cuenta De que se sacrifica poca gente. de que se sacrifica poca gente. Y empezar la casa de brujas. Es que es una época maravillosa para acusar a mujeres de lo que sea. Es Que arden muy bien. Se dieron cuenta de que arden muy bien las mujeres sí. en el barroco. Que no ha cambiado mucho la historia. Pero bueno, ahí Sí, lo pero dejo. esta mujer me está inventando a mí el ibuprofeno. ¿Qué más? ¿Es una bruja? ¿No? Bruja. La quemaremos y si arde, es que no era bruja. No, es que habían, Método científico. Exacto. habían pruebas de mierda. La tiraremos a un río. En Y el- si se hunde, bueno, es que no era bruja. No era bruja, claro. Exacto. Y se salvará por la gracia de Dios. Y Le haremos una misa. Se, mu- le haremos una- se murió, no era bruja. Es una pena. De perdidos arriba. Pero bueno, aquí de lo que se trata, porque el Renacimiento trataba de plasmar al ser humano y eternizarlo. Es un detalle importante porque el barroco va a todo lo contrario. Como hay mira, no valemos la pena, entonces empiezan a hablar de la fugacidad de la vida, de la fugacidad de nuestros actos y de nuestra moralidad. Volvemos a un hombre más terrenal. Exacto, vamos haciendo así, si Sí. se dan cuenta. Va siendo. No, nos volvemos etéreos, nos volvemos a la tierra, gusano, venga otra vez para arriba, ay, ya para abajo. Un hombre más terrenal y una mujer más inflamable. Me gusta. Sí. Sí, Es una mezcla buena. te recordaremos por eso. Sí, es verdad que el barroco tiene como 3 puntos importantes, ¿no? Que sería, pues eso, como decía David, el miedo a la muerte y la fugacidad del tiempo. Volvemos otra vez a el miedo a lo religioso, porque la religión siempre está ahí. No nos podemos olvidar, está aquí susurrándonos. Y el miedo al engaño y a la ilusión, que esto lo recogemos del Renacimiento. O sea, vamos recogiendo hacia atrás y cogemos un poquito de aquí, cogemos un poquito del otro, un poquito del otro, y son miedos, pero vamos cogiendo un poquito de cómo va evolucionando la sociedad, pues voy cogiendo un miedo de aquí. O sea, estamos viendo cómo evoluciona, porque a la gente de la antigüedad le daba lo mismo 480 un fantasma. Pero vemos que más adelante los fantasmas son muy importantes. Y vemos que más adelante lo importante es el miedo a la fugacidad de la vida. Pero cuidado, es que el barroco pero es que iba a decir una burrada. Me enaltece la sexualidad. Me pone palote. Básicamente, porque es lo que ocurre con el puritanismo. Cuando puritaniza, le da la vuelta. Porque al hablar tanto de la fugacidad de la vida, nada tiene sentido. ¿De qué sirve que yo con mis actos intente ser bueno? Que le dan la vuelta y se vuelven unos desgraciados de la vida a darlo todo. Y van a darlo todo. Y esa sensación de fugacidad, de que se nos va todo y que nada importa de verdad, el ejemplo más claro es, y aquí me van a ayudar, aquí van a ver si son de la LOCSE, de la ESO, de BUP, Code. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño, y los sueños... Sueños. Por favor, un aplauso al público. ¡Sí, señor! Y ahí está la fugacidad de la vida. Que en realidad, a poco que te paras a pensar, dice, este tío... Este tío está vigilándonos ahora mismo, porque ahora mismo tenemos ese mismo miedo. Calde- El miedo a Calderón, a las sí. apariencias, a las redes sociales, a las identidades. O sea, es totalmente actual. Calderón de la Barca, 1635. Totalmente actual. Sí, además que el tipo era... Con este rollito de nada importa, él hacía lo que le daba la gana. Pues Ujú. se decía que se acostaba donde se levantaba y no era en su casa. Hombre. A ver, no me voy a poner yo rosa en este momento. Pero se dice, las malas lenguas. Se dice, se cuenta. Es que los barrocos eran muy barrocos. Bueno, aquí también tenemos a Shakespeare hablando de los asesinatos, de los espectros, de
de la culpa como motor del motor. ¿El motor del motor? El motor del motor. El motor del horror. Algo huele podrido en Dinamarca. Dinamarca. Pues yo creo que es momento de relajarnos un poquito con un poquito de texto, creo yo. Por favor. Y aquí tenemos a Davinia que está mirando como diciendo, ¡no me toca! Vente para acá, Davinia, por favor, un aplauso para la compi. Davinia Llanes. Podías haber dicho el título. Berenice. Berenice de Poe. Bueno, voy a leer realmente una versión acortada aquí por David de Berenice de Edgar Allan Poe. La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra. Mi nombre de pila es Egaeu, no diré mi apellido. Mi linaje ha sido llamada raza de visionarios, y en muchos detalles de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y en la peculiarísima naturaleza de sus libros, hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Allí murió mi madre. Allí nací yo. Con ojos asombrados miraba alrededor y malgasté mi infancia entre libros y ensoñaciones, transcurriendo mi juventud y el cenit de mi virilidad aún en la casa de mis padres. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la heredad paterna, pero crecimos de diferente manera. Yo enfermizo, envuelto en la melancolía. Ella ágil, graciosa, desbordante de fuerzas. Ella caminaba despreocupadamente por la vida, sin pensar en las sombras del camino o en la huida silenciosa de las horas de alas negras. Y entonces todo es misterio y terror. La enfermedad, una enfermedad fatal, cayó sobre ella y el espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. Yo no la conocía, o al menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por la primera y fatal, se encuentra una especie de epilepsia que terminaba no muy rara vez en catalepsia, estado muy semejante a la disolución efectiva y de la cual su manera de recuperarse era brusca y repentina. Por otro lado, se encontraba mi propia enfermedad, una monomanía que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no se me entienda, de no poder dar una idea concreta de esa nerviosa intensidad del interés que me sumía en la contemplación de los objetos, aún de los más comunes. Reflexionar largas horas infatigable, con la atención clavada en una nota trivial, perderme durante toda una noche en la observación de la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego, soñar días enteros con el perfume de una flor, o repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido, por obra de la frecuente repetición, dejaba de suscitar idea alguna en la mente. Pocas deducciones sacaba de mis largas reflexiones, y estas nunca eran placenteras, como puede suceder con las meditaciones propias de los hombres. Podría parecer, para cualquier observador descuidado, que la condición moral en la que se encontraba Berenice por su enfermedad me brindaría muchos objetos para esa intensa atención que sufro. Pero no era el caso, pues no producía ese efecto el inmenso cambio sufrido por ella. Mi mal de atención se acrecienta cuanto más sutil es la naturaleza del cambio. En los días más brillantes de su belleza incomparable, seguramente no la amé. Su imagen flotaba ante mis ojos, mas no me hacía verla como una Berenice viva, palpitante, sino como un sueño, lejano, una abstracción inalcanzable. Y ahora, aunque lamentaba su decadencia y su ruina, palidecía al verla y temblaba con su presencia. Y al recordar que ella me había amado una vez, le hablé de matrimonio. Cerca de la fecha de nuestras nupcias, me senté creyéndome solo en el gabinete interior de la biblioteca. Pero cuando alcé los ojos, vi a Berenice. No profirió una sola palabra, y yo por nada del mundo hubiera sido capaz de pronunciar una sílaba. Ay, su delgadez era excesiva, y ni un vestigio del ser primitivo asomaba en una sola línea del contorno. Mis ardorosas miradas cayeron en su rostro. La frente era alta y pálida.
Sus ojos no tenían vida ni brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar sus labios finos y contraídos. Se entreabrieron, y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Ojalá nunca los hubiera visto, o después de verlos hubiese muerto. Ella había salido del aposento, pero del desordenado aposento de mi mente no había salido, ni se apartaría el blanco y horrible espectro de los dientes. No hubo un solo desperfecto de aquella pasajera sonrisa que no se grabara a fuego en mi memoria. Los vi entonces con toda claridad. Los dientes, estaban aquí y allá y en todas partes. Y entonces cayó sobre mí con toda su furia mi monomanía. Luché en vano contra su extraña influencia. No tenía pensamientos sino para los dientes. Ellos eran los únicos presentes en mi vida actual. Atendí sus características, estudié sus peculiaridades. Sentí que solo su posesión podría devolverme la paz. Y la tarde cayó sobre mí. Vino la oscuridad, duró y se fue. Y amaneció el nuevo día, y las brumas de la segunda noche se acumularon, y yo seguía inmóvil. Al fin, irrumpió en mis sueños un grito como de horror y consternación. Al salir de la habitación, vi en la antecámara a una criada deshecha en lágrimas, que me dijo que Berenice ya no existía. Había tenido un acceso de epilepsia por la mañana temprano, y ahora que la noche había caído, su tumba estaba dispuesta por su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Sentado de nuevo en mi asiento, me sumí de nuevo en mis pensamientos cuando un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Qué era? En la mesa, a mi lado, había una lámpara y junto a esta una cajita. No tenía nada de notable, aunque no debería estar allí. ¿Cuándo y cómo había llegado hasta la mesa? En ese momento entró un criado de puntillas. Había en sus ojos un violento terror y me habló con voz trémula, ahogada. Hablaba de una tumba violada, de un cadáver desfigurado, sin mortaja y que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas. Estaban manchadas de barro y de sangre coagulada. Me tomó las manos. Tenía manchas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared. Una pala. Con un alarido salté a la mesa para apoderarme de la caja. En mi temblor, se deslizó de la mano y cayó pesadamente, haciéndose añicos. De los restos de la caja salieron, rodando, entrechocándose, 32 objetos pequeños, blancos, marfilinos, que se desparramaron por el suelo. Acabamos de escuchar Berenice del increíble Edgar Allan Poe. Qué alegre nos está quedando esto. Es el miedo. Les recomiendo, Edelvives hace unas ediciones impresionantes de muchos libros. Y tiene Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe, tiene dos tomos. Y la verdad, están ilustrados por Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe, que ahora no encuentro ninguna, ¿verdad? Son una maravilla. Y son una maravilla. Son preciosos. A ver, por aquí. Oh, sí. Admíralo. Son increíbles. Uf, Y se los recomendamos porque este tipo de miedo, el que vamos a empezar a ver a partir de ahora, es un miedo donde no pegas un brinco, donde no vas a tirar el libro al suelo y salir corriendo, que es lo que pretende el cine actual. Es un cuento que te deja una sensación extraña en el cuerpo y es cuando te vas a la cama, cuando dices, joder. Deja la luz encendida, por si tal. Te estás lavando los dientes y dices, Esta noche más de uno va a soñar que se le caen los dientes, ¿eh? Ahí lo dejo. Ahí Qué va. bien, ¿no? Antes hablábamos de eso por ahí. ¿Cuál es tu mayor miedo? Y hablábamos de que se te caigan los dientes. ¿Quién no ha soñado eso? Que se te aflojan. Yo cuando he soñado eso, me despierto y lo primero que hago es
tocarme los dientes a ver si siguen ahí. Qué poca broma, lo paso mal. Eso tiene una interpretación freudiana, ¿no? Lo de los dientes. Porque, Algo a ver, tiene, pero- se decía que cuando se te caen los dientes es porque se muere alguien cercano, pero ahí está los miedos actuales del siglo XX, que son las leyendas urbanas, que también en internet son las creepypastas, que son las típicas historias de... Creepypasta, me encanta. Creepypasta. Se llaman así creepypasta, ¿qué le voy a hacer? Son historias de... ¿Qué tiempos para estar vivo? Bueno, no sé si ustedes conocen la historia de Slenderman, que es un ser negro alargado que aparece. Es una maravilla. Algunos tienen hasta poesía, pero hay otros que son una mierda. Yo me acuerdo de cuando era pibe y dice, no metas la mano... ¿Cómo voy a meter la mano? En la taza del váter porque dicen que ha encontrado un cocodrilo. Y yo me pregunto, ¿cómo sabes eso? Porque los niños dicen cosas y ¿Quién ha encima... metido la mano en el váter? ¿Quién no? Alguien tiene que investigar y encima en ICO, que yo soy de ICO, Ah, claro. aunque yo tengo... Ya está. Va, Ya va, pero yo soy un poquito vitorino. Pero claro, en ICO hay una ermita donde hay un cocodrilo disecado. Claro, era Tracatán, eso. tracatán, y Era todo, eso. todo cuaja, todo cuaja. Era eso. Entonces, claro, no metas la mano, no la voy a meter, evidentemente. Alguien lo tuvo que hacer. Sumen ustedes ahora 1 más 1. Sí, fui yo, ¿qué pasa? Y no había cocodrilo. Era David el que empezó a mover esa historia, ¿no? Bueno, este es el tipo de miedo que por lo menos a mí me gusta. Yo no quiero saber cómo se resuelve, bueno, aquí lo resuelve, pero no te lo dice de una manera explícita, sino te deja caer, te insinúa, tú piensas que todo vendrá. Pues... El suspense que te deja al final abierto. suspense. Mm. Sí, Bueno, lo gótico. me encanta. ¿Y Lo gótico. lo gótico? ¿Qué? ¿Y lo gótico? ¿Y Venga. la europea? No, Hablemos perdón, de perdón. evisceraciones. Venga. Bueno, aquí es que claro, como diría Jack el Destripador, vamos a ir por partes. Bueno, nosotros ya dejamos caer en lo gótico a Frankenstein. Ya hablamos de Frankenstein. Hablamos y de si Frankenstein. no han visto o u oído el capítulo de Frankenstein, Por favor. pues vayan a verlo y a escucharlo, por favor, que ese está guapo. Episodio 3, ¿no? Episodio 3. ¿What? Mira cómo controla. Perdona, soy suscriptor. Ese. Suscríbanse. Sí. Lo típico, ¿no? Campanita, dar a like, todas esas cosas. Ay, qué pereza me da todo. Compartir. Pero Sí, la verdad síganos, que sí. síganos. Sí. Uno aquí intentando fomentar las redes sociales y el otro que por eso me da. Soy una antigua. Eres un miedoso. Vale, bueno, hablemos un poquito de lo gótico. A mí la época Dale. gótica me mola, tío. Dale. Vale, después de la razón y de la armonía que habíamos hablado en el Renacimiento, surge un nuevo impulso emocional y oscuro. Está el romanticismo temprano y la novela gótica. Y aquí es donde el miedo se convierte en un placer estético. Hay una fascinación por lo oscuro, por lo prohibido. Y aquí es donde se inaugura los cuentos en castillos, en cementerios, en ruinas, hay apariciones. A mí es que todo esto me encanta. Me parece una fantasía. De hecho, hay una novela gótica que es increíble, que se titula El castillo de Otranto. Horace Walpole. ¿Puedes decirlo pronuncia así. más lento, el autor? Horace Walpole. Claro, porque aquí el que sabe inglés es lo que hay. Pues es la primera novela gótica de su época y son retratos que cobran vida, armaduras que se mueven solas, hay maldiciones familiares, hay fantasmas a través de las paredes. Es todo un miedo reprimido dentro de un castillo. O sea, es un miedo ya no tanto personal, no tanto de naturaleza, no tanto de Dios, sino el miedo tiene un lugar, tiene una ubicación. No vayas a ese castillo, porque ese castillo está maldito. Por lo menos lo tienes ubicado. No viene a ti. No, No, exacto. Es interesante porque por fin, por primera vez en la literatura, no se advierte acerca del miedo, acerca de lo que da miedo. No vayas allí, no hagas esto. Hay cierta atracción y en algunos textos se deja destilar un poquito hasta de erotismo. No es ese miedo de... Miedo más juguetón, ¿no? El que nos gusta ahora. Mira qué corte, mira qué corte. Eso es un poco gore ya, ¿no? Pero me gustó. Déjame con mi Pero mierda. bueno, pues si te gusta, te gusta. Yo, Ya está. pues, si te gusta, ¿qué te digo?
Vale, bueno, también las novelas góticas pues giran en torno un poco a heroínas perseguidas, a una... ¿Sí? Perseguir a esas personas en las que nosotros ponemos el foco en esa persona me va a salvar. No, a esa persona también le pasan cositas. Y pues eso, también las características del gótico, ¿no? Que utiliza espacios cerrados, climas también nocturnos, tenebroso. Ahí entra mucho el clima también. La naturaleza ahí que... La naturaleza tiene un papel importante en el gótico porque muestra cómo está el personaje viviendo ese momento. Si el personaje está... Bueno, lo habíamos hablado también en Frankenstein, ¿no? Que Mary Shelley lo utiliza. Cuando la persona está en un momento de tensión, de no saber qué hacer, de repente se nubla, hay nubes grises, sopla un viento, hay una neblina. La naturaleza gira con el protagonismo. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué piensas? ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué piensas tú? Que la naturaleza funciona en la literatura gótica como la banda sonora funciona en el cine. Ajá. Sí, es la ambientación. Es lo que crea, lo que sienta las bases de todo lo que va a ocurrir. Porque en todas las novelas, ocurre en Frankenstein, ocurre en Drácula, más tarde, siempre te anticipa lo que va a ocurrir en cada momento. Y son detallitos que a poco que uno va leyendo dice, fíjate tú, si hay tormenta, pasan cosas malas. Que hoy día, evidentemente, nos parece una chorrada, pero que en aquel momento anticipaba al lector que se le quería dar miedo, pero no demasiado. Y ya empezamos a hablar de... No vamos a repetir Frankenstein, montamos fiesta sobre fiesta. Pero empezamos ya a los descubrimientos, ¿no? La electricidad, empezamos con los experimentos galvánicos, empezamos con toda la fiesta que hace que nos maravillemos de nuestras propias posibilidades porque le estamos arrebatando a la religión directamente de las manos todo el conocimiento para quedarnos nosotros. Y entonces el miedo es, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros como seres humanos? Porque si hay un Dios no va a dar leña. Pues le estamos quitando la entidad de poder que tiene, de influencia que tiene sobre nosotros. Claro, pero estamos hablando ya del siglo XIX, ¿no? Sí. Ya saltamos. Me aburrí del barroco. Con lo que me gusta a mí el gótico, a mí el gótico me encanta. Sí, porque son las bases del siglo XIX. Siglo XIX ya veo ante el hombre con la ciencia ya mucho más desarrollada, llegando a momentos de revolución y de esplendor, veo ante el hombre nuevos miedos, ¿no? ¿Dónde buscarlos? En lo que hasta ahora nunca nos habíamos planteado, ¿no? Hacia el cielo, pero no hacia las nubes, no hacia un señor omnipoderoso con barba que nos mira, sino mucho más allá, hacia lo desconocido. Pero es que buscamos lo desconocido. Eso es interesante, porque antes lo desconocido tendíamos a huir y... Dios es la explicación. Esto es la explicación. Ahora nosotros buscamos lo desconocido porque nos hemos dado cuenta que investigando aceleramos el conocimiento. Nos quitamos ese problema de no controlar. Claro, pero y en el gótico el miedo, esa incertidumbre empieza a ser placentera. Nos gusta el morbo, nos gusta... ¡Ay, masoquita! Vicioso. ¿Cómo te gusta, masoquita? Pero eso también viene dado porque los descubrimientos, la ciencia, cada vez va más rápido. La evolución social cada vez va más rápido y encima estamos en una época súper turbulenta. Estamos hablando de los trabajos en las fábricas, el abandono de los campos por la ciudad, y la gente pensando que va a conseguir oportunidades maravillosas, se encuentran con 14 horas de trabajo, se van a encontrar, eso ya lo hablamos, pero bueno, con toda la desregulación que existía, la explotación infantil, y ahí está el miedo de aquella época. ¿Hasta dónde moralmente nuestros avances son buenos para nosotros? ¿O nos estamos creando nuestro propio Frankenstein que nos va a destruir? Claro, pero eso es más bien ella que estudió historia, ¿sabes? Más bien como a finales del 19. Sí. Porque
yo veo aquí en el 19 algo claro, ¿no? Veo como 3 pilares importantes que serían, todo tiene que ver con la vida. Como ejemplo, miedo a crear vida, tenemos a Frankenstein. Miedo a perderla, ejemplo clarísimo, Drácula. Y miedo a dividir la vida. Que son los horrocruxes. Ese fue el capítulo 2. Exacto. Jekyll y Mr. Hyde. Ah, vale. No, O sea, ahí me pillaste. Claro. Ladrona. Adeta. A ella le gusta el miedo. Que aquí están, pues eso, no solamente está el miedo a la vida en sí, sino todo lo que ello conlleva, toda la maleta que tienes tú detrás con esa responsabilidad. Crearla, perderla, dividirla, mantenerla. Que por cierto, es que te quiero decir. Espérate un momento. Busca. Recomendación. Frankenstein ya lo tenemos en el capítulo anterior. Sí. Vamos a ir por... Ah, tú tienes Drácula. Te lo robé. Ah, me hiciste la pita. Bueno, es mío el libro, vamos a ver. Edición Austral, buena traducción y me encanta. Por lo menos a mí me encanta. Tienen que acostumbrarse porque en esta época estuvo un auge en la forma de escribir, era forma epistolar. Todo se escribía como si fueran cartas, porque para ellos, claro, la carta era la forma de comunicación más normal que tenían. Y claro, ¿cómo hacer que una historia de miedo parezca real? Pues escribiéndolo en forma de carta. Querida o no sé qué, mira lo que me ha pasado. Y te va contando todo lo que va ocurriendo. Y es una maravilla. Este me parece una maravilla, aunque hay gente que le resulta pesado y esa gente Pero porque entra dentro de lo que yo considero mierda. Es otra forma de leerla. Bueno, y El extraño caso de Jekyll y Mr. Hyde. Estos dos son de la editorial Penguin. Son maravillosos. Bueno, esto pueden ver que está totalmente marcado. Está bien trabajado. Alguien lo ha leído. Sí, sí. O sea que es miedo, hay mucho de miedo vinculado a la propia creación del hombre, ¿no? Sí. Claro. Porque estamos hablando de todos los descubrimientos que se están haciendo, nos maravillamos de todo lo que hacemos, porque Frankenstein es el equivalente a lo que estamos creando nosotros como sociedad, los nuevos descubrimientos tecnológicos. Estamos creando cosas que no sabemos si va a repercutir en nuestro favor o no. Y aquí aparece una figura maravillosa que son Paquirrín. los listillos. Son los... De vez en cuando te lo suelto. Un saludo al Paquirrín. Paquirrín, saludos desde aquí. Suscríbete. Dale like. Drácula, edición astral. Te lo recomiendo. Te va a encantar. Vale, vuelvo para atrás. Venga. Aquí están los listillos, yo lo llamo los listillos, los sabedores que saben de todo y nada entienden, los medium. Porque tenemos el contrapunto de que tenemos la ciencia nos ayuda a ir más adelante y todo el tema, pero es que están los fantasmitas. Y alguien le tiene que hacer caso a los fantasmas y a los espíritus. ¿Quién si no? Si un medium. Aquí aparece uno que de repente dice, yo puedo hablar, soy tu puente. Y aquí empiezan a... Sí, a proliferar. como efervescencia. Sí. De repente no sé hablar. ¿Sí? ¿Vale? En auge, sí. ¿Auge? Bien para arriba. ¿De? Los listillos. ¿Más cosas? No, pero... Empiezan a hacer... Y aparecen listillos, levantas una piedra y salen 4 medium. Y de repente hay fantasmas por todos lados, tus familiares quieren hablar contigo y se crea otro nuevo miedo. Porque no teníamos miedo a los fantasmas en ese sentido, a que viene tu padre a verte. Tu padre está aquí con nosotros. Te quiere decir que hagas la cama. Los fantasmas. No le tenían miedo a eso, pero se creó una figura que creó una nueva necesidad de cubrir ese miedo que crearon ellos mismos. Yo creo el problema y creo la solución. Tengo la empresa hecha. Pero es una época maravillosa para eso. Es genial. Pero es curioso cómo la evolución social crea nuevas pirotecnias, voy a decir. Porque claro, cuando el ser humano ya no tiene que... Ciertos seres humanos no tienen que sufrir para poder vivir, ya tienen su vida asegurada. Estoy hablando de la burguesía que está ahí empoderándose. Claro, cuando ya no tienes que vivir al día, que sufrir por buscar algo de comida, pues ya empiezas a ocupar tu tiempo con otras actividades. Hay quien teje,
hay quien busca cocinar mejor, o le dice al criado que cocine mejor. Y hay quien dice, pues quiero hablar con mi abuelo. Y hay un montón de experimentos en aquella época. Se creaban habitaciones, las habitaciones de los espíritus, llenas de espejos, donde un espiritista te decía una parafernalia en estos espejos a través... Por eso hay un montón de películas que juegan con este rollo de los espejos, el otro lado, porque en aquella época se decía que si pones un espejo en contra del otro, pues puedes ver el reflejo del contrarreflejo de la parte contratante y vas a poder ver a tu abuelo. No me cuentes cómo es la historia, pero la gente se lo creía porque tenían que ocupar su tiempo de alguna manera. Se aburrían porque tenían criados para todo. No tenían ni que hacer la cama. ¿Qué hago? No existe el sudoku todavía. Me hago un cuarto. Quiero hablar con gente del pasado. Claro, son los avances de la ciencia y el miedo que nos provocan, ¿no? Claro. Sí, sí. Exacto. Pero es curioso que avanza la ciencia, pero al mismo tiempo que las supersticiones se disparatan. Tiene que haber un equilibrio. No puede ser todo ciencia. No puede ser todo verdad. Tiene que haber un poquito de aquella cosa que yo no controle. La esencia de la vida. El miedito. Es que el miedito tiene que estar siempre. O sea, tú no puedes vivir en una tranquilidad constante. Porque eso no está acorde con tu vida. En tu vida siempre pasan cosas. Claro, Tu vida no siempre es felicidad. Nos apachorramos. Claro. Claro. Siempre pasan cosas. Vale, vamos a hacer aquí un momentito. Recomendaciones rápidas. Esta. Frankenstein. Sí. Drácula. Sí. Esta. Sí. El retrato de Dorian Gray. Sí. Maravilloso. Mira, Héctor hizo... ¿Por qué, Héctor? Me parece buen libro, muy interesante. Está bien. Muy bien. No, yo tengo que recomendar. Y tienes el de Poe. Porque, ¿sí? irónicamente, muchísimas de las historias de fantasmas, si empiezan a indagar un poco por la historia de la literatura de miedo, se darán cuenta que hay muchísimas mujeres escritoras que escribieron sobre fantasmas y no tanto, o sobre miedo, y no tanto hombres. Porque, claro, los hombres, el sexo masculino de aquella época, tenían que trabajar la literatura elevada. Y la literatura elevada era la poesía. Para ellos era la crème de la crème. Y la novela era... hola. Literatura de té, de tacita de té. ¿Cómo hacer punto, no? Exacto. ¿Cómo se Existe un tipo de literatura que se llama novelas de tacitas. Literatura de tacitas, que es Charlotte Bronte, Cumbres Borrascosas, de me he enamorado de un hombre que vive al borde de la locura, pero tiene un pelo tan bonito. ¡Ah! Una novela. Es una telenovela, pero en... Entonces, el mundo del relato se nutrió muchísimo de mujeres que dijeron, pues yo no voy a escribir de boberías auténticas. Y sacaron joyas maravillosas, que muchas de ellas están recogidas en este libro, editorial Impedimenta, una editorial que me flipa, horrores, y se llama Damas Oscuras, cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes. Recomendadísimo, hay un montón para todos los gustos, hay largos, hay cortos, para los que se aburran de la época del TikTok. Si alguna editorial quiere colaborar con nosotros, Por favor. ya sabes. Estoy cansado de comprarme los libros. Si No, recomiendo, dame. No tenemos dinero porque tenemos libros. No nos llega la vida. Bueno, aquí Héctor nos tiene algo preparado. Sí, bueno. Una pequeña historia, si quieren. Es una historia de doña Emilia Pardo Bazán. No sé si la conocen. Hay quien dice que es la mejor escritora en español de todos los tiempos. Posiblemente. Amante amorosa de un don Benito Pérez Galdós. Posiblemente. Bueno, de entre las muchas historias que tiene algunos cuentos de terror. Yo voy a contarles uno que se llama Las dos vengadoras. Es una versión un poco libre, porque doña Emilia escribía muy bien, pero escribía también sin filtro. Entonces lo he adaptado un poquito, porque el original me parece incluso más bestia del que les voy a contar. Zenón era un hombre esencialmente bueno. Era un alma cándida. No tenía ninguna maldad. Se había casado con una hermosa mujer. Vivía en una pequeña y modesta casa, pero que a pesar de ser pequeña y modesta era hermosa y todo lo que él podía necesitar. Tenía un hermanastro que era su única familia. Zenón no sabía que su joven hermanastro y su hermosa mujer
estaban enamorados. Y juntos habían ideado una forma de quitar a Zenón de en medio. Querían vivir su pasión sin tener que ocultarla, así que idearon una estratagema para conseguir que Zenón acabara preso en la cárcel. El hombre se encontró de pronto en lo más oscuro de la mazmorra de una prisión, sin entender qué delito había cometido para que su destino fuera algo tan cruel. Con el tiempo, se enteró de que su hermanastro y su mujer vivían juntos, yacían en la misma cama, compartían el mismo techo. Habían ideado la forma de meterlo en prisión, se habían quedado con su herencia y ahora le habían condenado a vivir para siempre recluido. Aquel hombre que era cándido, que era bueno, aquel hombre que en su interior no albergaba ninguna maldad, fue sintiendo que su alma se iba consumiendo por el rencor. El odio le fue creciendo como una planta en su estómago, hasta que las raíces habían ocupado cada porción de su cuerpo. Zenón ahora solo podía pensar en la venganza. Pasaba las noches en vela. No podía cerrar los ojos sin ver la cara de su mujer, sin ver la sonrisa de su hermanastro. Pasaba las madrugadas imaginando 1001 formas de vengarse, cómo hacer que sufrieran tanto como él estaba sufriendo ahora. Y así pasó el tiempo, pasaron los años, y en el 8º año vinieron a avisarle de que por fin había cumplido su condena y que pronto sería libre. Zenón no podía creerlo. Imaginaba el momento de estar en la calle, no para ser libre. No quería retomar su vida. Quería vengarse. No quería imaginar el día siguiente porque sabía que el día siguiente volvería a estar en prisión y esta vez sería culpable. Cuando saliera de la cárcel, conseguiría un mechero y gasolina, un puñal para llevar en el cinto. Iría a su casa y la haría arder en mitad de la madrugada, cuando estuvieran juntos durmiendo en la que había sido su cama. Y si alguno se escapaba, lo cosería a puñaladas. La mañana que dejaron libre a Zenón, fue a comprar un puñal. No lo compró afilado, lo compró tan romo como pudo, porque quería que desgarrara, hiciera daño. Compró un encendedor, consiguió gasolina y al caer la noche empezó a deambular los callejones que había en torno a su casa. Esperó a la madrugada cuando sabía que estarían durmiendo. Imaginaba las llamas, imaginaba el silencio. El silencio que le indicaría que habían muerto sin enterarse ni siquiera de que estaban siendo ahogados por el humo. Cuando no pudo aguantar más el frenesí, las ganas de vengarse, tomó el camino hacia su casa, pero al doblar una esquina, se llevó una sorpresa. Frente a él había 2 figuras. Eran altas, de largos cabellos. Eran 2 mujeres. Una muy delgada, la otra rolliza. Al principio se sobresaltó, pero luego intentó disimular. Trató de pasar a su lado, pero al aproximarse, pudo verlas a la luz de la luna. Aquella mujer delgada tenía la piel tan fina que se veían los huesos a través. Su cuerpo estaba vacío, tan solo un pellejo cubría el esqueleto. Vestía de negro. Su pelo era blanco y en la mano llevaba una guadaña. «Hola, Zenón», dijo. «Somos las Vengadoras. Yo y mi hermana hemos venido a acompañarte en esta que es tu noche. Debías elegir a una de las 2, pero sé que me has elegido a mí. A mí me llaman Muerte. Y hoy me he de llevar a tu mujer y a tu hermanastro». Pero entonces habló la otra. «Yo soy la Vida.
Me da mucho gusto conocerte, Zenón. Sé que has elegido a mi hermana, pero yo quería ofrecerte una alternativa. Él la miró. Era rolliza. Los mofletes le colgaban. La piel era sonrosada y parecía más viva que nadie. Los ojos eran hermosos, el pelo era rubio y su cuerpo rechoncho se balanceaba frente a él. Abrió sus ropas y ahí pudo ver Zenón una imagen. «Esto es lo que tengo para ofrecerte», dijo, y vio la vida de aquellos dos que lo habían traicionado. Resulta que su hermanastro, al cabo de un tiempo, empezaba a cansarse de su amante y empezaba a mirar otras mujeres. Y su mujer se daba cuenta y los celos la comían por dentro, tanto que aquella mujer empezó a pensar que igual estaba mejor sola y empezó a ver al hombre con ojos ajenos. Ya no lo veía como aquella mujer enamorada, lo veía como lo veía el resto del mundo. Aquel hombre, en realidad, no era tan esbelto. Y además, tenía algo de tripilla, se estaba poniendo barrigón. Y los dientes estaban un poco disparejos. Le salían algunos pelos por la nariz. En realidad, era mucho menos atractivo de Zenón. Y conforme había pasado el tiempo, se había ido estropeando. Así que la mujer decidió que estaría mejor sola y empezó a deslizar en la comida de su amante cada día una pequeña cantidad de unos polvos blancos. Pero la mujer no había calculado bien la cantidad. Había pensado que con lo que le echaba poco a poco haría que enfermara y muriera. Pero la cantidad no fue suficiente, así que en lugar de morir, el hombre empezó a quedarse tonto. Empezó a notar que se le caía la baba por la comisura de la boca. Con el paso de los días fue perdiendo el control de los esfínteres y al cabo de un tiempo decidió que era más cómodo usar pañales. Pero como seguían viviendo juntos y él cada día era menos autónomo, ella tuvo que cuidarlo. Empezó a bañarlo por las mañanas, a cambiarle los pañales varias veces al día, a limpiarle la baba que caía por la comisura de la boca. Y aquella mujer, con aquella sensación de estar atrapada en aquella vida, fue envejeciendo también. Aparecieron arrugas en torno de sus ojos. Su boca, que antes era sonriente, empezó a tornarse triste y apagada. Los labios ya no eran rojos y brillantes. Y su vida se fue convirtiendo en un martirio, día tras día, cuidando a aquel hombre al que ya no amaba. La vida volvió a mover sus ropas y Zenón la miró. Eso es lo que les espera. Eso es lo que les traerá la vida, dijo ella. Y entonces habló la otra y dijo, y al final de todo vengo yo. Ahora, Zenón, debes elegir. ¿Qué eliges para aquellos que tanto odias? Y Zenón miró sus posibilidades. Aquella mujer delgada y huesuda o aquella mujer oronda y rolliza. Y entonces lo tuvo claro. Lo sé, dijo Zenón. Sé lo que quiero para ellos. Deseo que tengan una larga vida. ¡Bravo! 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 Ya solo por esto merece la pena hacer el podcast. Por Por escucharte. la mala idea que tenía doña Emilia por Córdoba, Pardo Davinia y Bazán, ¿no? Almudena. Para por esto, hombre. Salvando las distancias. Qué mala uva, ¿no? Tenía. Sí, era una señora, debía ser muy divertida, pero también tenía, vamos, bastante retranca. Dicen que tenía mal genio. No sé, a mí me parece una señora encantadora. No, la verdad que por los textos no se ve eso. En absoluto, No se ve. en absoluto. Un Un amor de persona. texto bonito de las entrañas, ¿no? De dentro, profundo. Bueno, me gusta. Bueno, y llegamos, por fin llegamos, bueno, por fin no, que todavía nos queda un siglo. ¡Siglo XX! ¡Hombre! Siglo XX, Cambalache. Albert Camus definió el siglo XX como el siglo del miedo. Y no es que lo definiera por un terror psicológico o un terror ultraterrenal,
sino porque no nos olvidemos que hubo 2 guerras mundiales, regímenes fundados en el terror, amenazas nucleares, pandemias, porque la pandemia que sufrimos no es la primera. Estamos hablando de la gripe española, estamos hablando del SIDA, el ébola, estamos hablando de 800 millones de cosas que pasaron en el siglo XX y que nosotros formamos parte de esa historia. Y claro, cuando te sobrevienen todas estas cosas, el tipo de miedo que te viene no es precisamente el espiritual. Poco a poco se va desviando hacia un tipo de miedo que es el vacío absoluto. Si antes hablábamos en el barroco que había cierta desgana hacia el ser humano, ¿no? Una desilusión por la actitud del ser humano, en el siglo XX es directamente una desidia. Somos la nada, el nihilismo nos come. Lovecraft lo definió como horror cósmico. Uy. Como la insignificancia del ser humano frente al universo. No somos nada. No somos nada, El primer gitano, no somos nada. No somos nada. Y lo definió como la emoción más antigua y fuerte de la humanidad. O sea que en el siglo XX tenemos a Lovecraft definiendo qué es el miedo. Desde los principios de los tiempos. Y es ese miedo. O sea, hemos pasado del miedo de la naturaleza, el miedo de Dios o lo que hay allá arriba, el miedo de uno mismo, el raciocinio, el miedo de conservar o no la vida, el miedo fantasmal, el miedo localizado en castillos. Y ahora es el miedo más allá, a todo. El miedo a todo, tiene miedo a todo. A los marcianos. ¿Por qué no? Miedo a la todo, porque es que ya te viene, o sea, guerras mundiales, se la está viendo venir. Ya dice, yo ya le tengo miedo a todo, por si acaso. Es un miedo más desarrollado, ¿no? Un miedo como... y un miedo político. Sí. Sí, claro, es que habiendo vivido las 2 guerras mundiales y las Claro. pandemias, sí, no te queda otra. 1984, el Fahrenheit, nunca me acuerdo de la temperatura, 475. 451. 451, ¿sabes? 451. Sí. Quemé el papel más. La rebelión en la granja. Uh-huh. Y los cuentos de Shirley Jackson, por ejemplo, que son los miedos... eso es terror psicológico. Esos cuentos se los recomiendo. ¿Dónde están? Están aquí. Es que lo tengo todo a mano. ¿Has visto? Soy como un mago. ¡Tachán! Estos son cuentos, recopilaciones de cuentos de Shirley Jackson, de Zorro Rojo. Zorro Rojo, si quieres. Llamadita. Patrocínalo, Zorro Rojo. Sí. Son increíbles. O sea, esta mujer... es que lo lees y te crea una angustia y una tensión. Que es que lo estás leyendo y dices, espera. Y lo paras, que es algo que no puedes hacer con las películas, por lo menos en el cine. Lo paras porque dices, necesito asimilar todo lo que me está contando. Porque intuyo que se viene algo fuerte. Y sigue leyendo y en algunos cuentos se resolverá. Tienes la duda de si se va a resolver o no lo que te está contando. Y ese miedo a no saber si se va a terminar, si se va a resolver, que luego lo veremos en las películas que traspasa la pantalla, son un ejemplo claro de cómo se traspasa del miedo al terror. Porque claro, el miedo es algo fisiológico, es una reacción humana a algo desconocido, a algo que no conoces. Pero ese terror psicológico que se te mete en la mente, que no sabes cómo gestionarlo, Shirley Jackson. La maldición de Hill House, perdón. Maravilloso. Son muy grandes, ¿eh? y aquí ya a ella le empezamos gusta ver- el miedo, ¿sabes? A ella le gusta el miedo. A ella le gusta el miedo. Vamos viendo como el miedo también va pasando de el miedo a lo que hemos hecho en el pasado, se nos viene para acá, Uh-huh. el miedo a lo que está pasando, y ahora, siglo XX, Cambalache, es el miedo de qué nos va a pasar, a dónde vamos. Y ahí hay un montón de escritores que ya directamente pasan de los fantasmas, pasan de... Sí. Ya en la literatura de miedo son monstruos creados a través de las experimentaciones humanas, virus. Porque ya estás curado de espanto, ya es que lo has vivido todo. Miedos a mí. El cuervo, te coge el cuervo y te lo estalla.
No Y- te metas con el cuervo. No te metas con el cuervo. Nunca más. Vale. Cuento maravilloso de Edgar Allan Poe. Pero ya estamos en ese miedo futuro que es inevitable, que yo creo que ese es el miedo que se nos va a quedar. Ya no solo a lo que nos va a pasar, sino después de que pase lo que va a pasar, que sabemos que va a pasar algo. Ese es nuestro más allá. Nuestro más allá no es el cielo. Nuestro más allá ahora mismo es después de la guerra que va a haber, después de la pandemia que va a caer sobre nosotros, ¿qué pasa después? Y ahí donde saltan todos los asuntos de zombies, el mundo post-apocalíptico, cómo vamos a sobrevivir a eso. Claro. Ya ese miedo estamos preparados para eso, porque no es que pueda pasar, es que no estamos preparados porque va a pasar. ¿Cuándo? ¿Cuándo, cómo y dónde? El miedo es al cuándo. Che, Ahora no es nuestro al qué, miedo actual sino es al un cuándo. tupé amarillo. Un cheto. Un cheto. Risqueto. Pero es curioso. Y a partir de aquí ya tenemos un problema en la literatura de miedo. Y es que ya se difumina con el cine. Ya todo se mezcla porque ya hay libros pensados para hacer películas. O cuando lees una novela dices, pero es que esto viene de una peli. Por lo menos yo tengo la sensación de que el miedo ahora mismo es tanto que estamos anestesiados. Ahora mismo, más que el miedo, nos interesa el terror, el Justo susto. Ujú. El susto. Porque vivimos con tanta tensión que han creado un subgénero que nos descarga adrenalina para poder salir a gusto de una experiencia que sería desagradable de otra forma. Porque el cine no puede evitar resolver la tensión. En 1 hora y media es que es magia. El cine de terror es magia. Porque en 1 hora y media, 2 horas, tienen que hacer lo que en un libro tú te puedes pegar un mes leyendo tranquilamente. Y es crear una atmósfera, crear una tensión, un leitmotiv, que esa tensión vaya desarrollándose, que esa bola vaya a explotar o no, que esa es la magia de la literatura, que se puede permitir no reventar la bola y dejarte con la ansiedad hasta que a ti te dé la gana pegar un grito. Sí, bueno, además que Ya cuando no tú te canca. estás leyendo, esto lo hablábamos en el primer capítulo de todos, cuando tú te estás leyendo un texto, estás leyendo un cuento, tú siempre vas a, por mucho que te lo describa el autor, tú siempre vas a ir a tu memoria, a tu imaginario y lo vas a hacer tuyo. Entonces, cuando te están contando una historia de miedo o te están planteando una situación de tensión, tú vas a ir a tu memoria y inevitablemente vas a conectar momentos en los que tú has pasado miedo. Hombre, es que O tus miedos más profundos. es que el miedo que tú lees y el miedo que tú ves es diferente, porque el miedo que tú lees es mucho más personal. Claro, por eso El es Frankenstein mejor. que yo leo no es del mismo color que el tuyo. Sí. Por eso para mí es mejor leer No. terror que verlo. Para mí. A lo mejor yo tengo un problemita porque todo lo que leo es de miedo. No, pero la diferencia del principio. Las películas te dejan el pasillo con el tipo que te va a acuchillar. Los libros te muestran el pasillo a oscuras y tú Claro, te buscas la vida. y ahí es cuando te pones tenso, porque cuando tú lo ves, a ti ya te lo dan, ya te dan la imagen del pasillo oscuro, pero es que cuando tú vas a tu mente, yo estoy seguro que ahora todo el mundo cierra los ojos y, No. y pone en su... Señor, sígame Venga, el rollo. Intentémoslo. tú cierras los ojos. Cierra los ojos. Venga. Venga, a ver, Cierras los ojos y Ahora, estás tiene en que un entender, pasillo. estoy con el cuchillo. estás en un pasillo... Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás en un pasillo totalmente a oscuras. Ujú. Totalmente a oscuras. No se Sí. ve absolutamente nada. ¿Cómo voy vestido? Si no se ve absolutamente nada, David, Ahora, que entre el tío. Vale. Venga. Ahora. está absolutamente a oscuras. Sí. ¿Cuál es la distancia del pasillo? Estiras los brazos y tocas las dos paredes. Es un pasillo muy estrecho. En tu mente, ¿qué llega a tu mente? Que puede ser un pasillo muy largo. Que podría alquilar algo un poquito más amplio. No hay, ¿Te están imaginando el pasillo? no hay luz. Ujú. Y escuchas ruidos Armiche está contentísimo con eso. que no sabes de dónde vienen los ruidos. Ujú. ¿Qué crees que es? Cada uno, estoy segura que cada uno tiene al final del pasillo su mayor miedo. Los que tienen miedo a las arañas se podrán imaginar una araña enorme, un asesino, un niño,
cucaracha. Una cucaracha. Pero, acabas de dar una clave. Y es el... Chan, chan, ya pueden abrir los Ya ojos. puedan abrir los ojos. Muchas gracias, muchas La- gracias. la auto- Qué la gente au- más entregada. La autodestrucción del cine... Bueno, la autodestrucción, ya estoy diciendo algo catastrófico. El cine creó algo maravilloso, que es el cine de terror, pero dentro de esa creación está creando algo que es un laberinto sin salida. Porque cuando tú muestras el terror, no lo lees, no lo imaginas, tienes que dar todos los detalles. Pero cuando ya has hecho películas y películas y más películas y no paras de hacer películas, las ideas se acaban. Y es donde el cine de terror se vuelve cine gore. Se vuelve cine, porque como ya nada te da miedo, ya me lo has mostrado todo, ¿qué más me vas a hacer? Pues empieza pues un desafío total. Bueno, espera, que Un ojo que te brinca, te que te estás estalla. yendo ya a la segunda mitad del siglo XX. Y yo quiero parar aquí porque alguien tiene que parar. Alguien tiene que frenarte. ¡Paremos esta locura! Y es que antes de seguir adelante, David tiene un texto Uy. que habla de todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? No me lo creo, ¿en serio? Sí, sí, Oh, sí. sí. Me lo escribí todo. Cuéntamelo todo, por favor. Me lo imprimí. Se lo imprimió y todo, porque es mejor en papel. Pues sí. Porque así me pongo el tipo de letra que me gusta. Un cuento de Cortázar. Se llama Casa Tomada. Y no les voy a decir nada más. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a vivir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar, y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era la propia casa la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó a 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a Argentina. Pero es de la casa de la que me interesa hablar. De la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. A ella solo le entretenía tejer. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y 1 o 2 canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple, sin circunstancias inútiles. Irene estaba en su dormitorio tejiendo. Eran las 8 de la noche. Y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo, hacia la puerta de roble, y doblaba la esquina que llevaba a la cocina, cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo en el fondo del pasillo, al final, en la puerta. Vi cómo ese sonido, sin verlo, sin sentirlo, venía hacia mí, impasible. Solo tuve tiempo de tirarme hacia la habitación y cerrar antes de que fuera tarde. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el cerrojo para más seguridad. Y le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer las agujas y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo tomaba el mate intentando parecer descuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días fueron penosos porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Todo estaba callado en la casa. De día se oían rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, el crujido del papel al pasar las páginas de mis libros.
Pero en las habitaciones que quedaban tocando con las partes tomadas, nos poníamos a hablar en voz más alta de lo normal, o Irene cantaba canciones de pura cuna. Muy pocas veces permitíamos el silencio allí. Pero volvió a ocurrir. De noche siento sed. Antes de acostarnos le digo a Irene que voy a la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, oigo ruido en la cocina. A Irene le llama la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Claramente los ruidos provenían de nuestro lado de la puerta. Se acercaban. Ruidos ahogados. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta de la calle. Los ruidos se oían cada vez más fuertes, más sordos, a espaldas nuestras. Cerré la puerta y nos quedamos en el zaguán. Ya no se oía nada. Nos miramos. Han tomado esta parte, dijo Irene. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Como me quedaba el reloj de pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con un brazo la cintura de Irene. Yo creo que estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, así que cerré bien la puerta y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar a esa hora y con la casa tomada. Pues, este tipo de historias son las que me gustan a mí, porque no es un miedo manifiesto. De hecho, no se podría incluso describir como miedo, porque es simplemente una situación aparentemente normal donde hay algo que no termina de cuadrar, hay algo que no termina de encajar bien. Y ese es el tipo de miedo, porque en nuestro día a día siempre hay algo que no encaja bien. Alguien que me sonríe de manera rara en la calle sin venir a cuento. Eso da un poquito de miedo. A una persona que te mira 2 segundos más de lo normal, eso me da miedo. El miedo que funciona es lo que no conoces, el silencio, el que te deja a ti imaginar y asustarte, porque bueno, al final te asustas tú. Somos nuestros propios enemigos en ese sentido. Somos nuestros propios miedos. Exacto, el miedo que nace de nuestra mente y creemos que viene de fuera. ¡Qué horror! Pero al final viene hacia nosotros otra vez. Pero bueno, hemos llegado al siglo XX, siglo XXI. ¿Qué decirle? Está todo muy bien. Empezamos tan bien. Nada, no da nada miedo. Nada. Nada da miedo. Yo creo que después de esto hoy no sé si la gente se animará a leer algo de miedo. No, sí, porque leer miedo es catártico. Cuando lees, decides que todo explote, te dejas ir. Porque el miedo, como decíamos al principio, es un elemento físico, biológico. Y necesitamos tener miedo para poder afrontar la vida. Porque si no, la vida nos come. Cuando lees miedo, cuando lees algo de miedo, algo de terror o algo de suspense, yo creo que te ayuda a conocerte un poco a ti mismo. Porque descubres que tienes ciertas zonas oscuras, descubres que tienes ciertos miedos que no sabías que tenías. Descubres cosas de ti que no sabías que podían estar ahí. Y creo que eso que te remueva por dentro es lo suyo. Y cuando expresas el miedo, cuando lo compartes como hoy, cuando no lo rehuyes, sino que lo afrontas, cuando lo expresas, lo exteriorizas, lo que está preso dentro de ti, lo sacas hacia afuera, lo afrontas, lo ves, y entonces ya no asusta tanto. Exacto, porque ves gente que puede llegar a comprender en pequeños grupos. Pues ya saben que en masa el ser humano es eso. Y es catártico sobre todo porque, al igual que la felicidad no es completa si no se comparte. Se sacrifica poca gente. Se sacrifica poca gente. Pero bueno, dicho esto, siglo XXII va a ser lo mismo, siglo XXIII va a ser lo mismo, hasta que de repente reventemos, volvamos a las cavernas y empezamos a mirar al cielo mirando a una bola amarilla y digamos, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué me da tanto calorcito? Qué rico es. ¿Y por qué hay algo maligno que lo cubre? Es como y volveremos otra vez a una historia y volveremos a crear otros dioses y otras historias. El miedo es como la moda, todo vuelve. Pues sí.
Pero bueno, antes de despedirnos, porque ya estamos en el culmen, aquí queda alguien por leer, que es Tatiana Castañeda. sí, yo. Así es. Así que yo creo que Tatiana, vamos a plantearlo así, porque queda bonito, Dame queda escénico, un momento en lo que esto se... ¿vale? Por eso me lo imprimí. Qué bonito nos está quedando, ¿eh? Así que ¿Y qué Tatiana va a positivo? leer el texto, que yo ya te lo presento y así tú directamente lees. Es El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Es un texto bastante inquietante. Y yo creo que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a Héctor por aguantar todo este rollo. A ustedes por venir. Muchas gracias a Vuelvo todos. cuando quieran. Así que, Tatiana, todo tuyo y ya después, jolgorio, alegría. Luego celebramos. Inestí. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso producía una otoñal impresión de palacio encantado. Al cruzar de una habitación a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un prolongado abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño con Jordán. Acabó por echar un velo sobre sus antiguos sueños, en aquella casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegara su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de gripe que se arrastró días y días. Alicia no respondía nunca. Una tarde salió al jardín, apoyada del brazo de su marido. Jordán le pasó la mano por la cabeza, con honda ternura, y Alicia rompió enseguida en sollozos echándole las manos al cuello. Aún quedó largo rato escondida sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle. Tiene una grande debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al día siguiente, Alicia amanecía peor. En la consulta se constató una anemia agudísima, completamente inexplicable. Ella, visiblemente, se iba a la muerte. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras de suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra, de uno a otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán!, clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán entró al dormitorio y al verlo aparecer Alicia lanzó un alarido de horror. «Soy yo, Alicia, soy yo». Los médicos volvieron inútilmente. Había allí, delante de ellos, una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado cada tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, ese hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Perdió luego el conocimiento. Los días finales deliró sin cesar, a media voz. Alicia murió por fin. La sirvienta, cuando entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada al almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja. «En el almohadón hay manchas que parecen de sangre, parecen picaduras». «Levántelo a la luz», dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a él, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», dijo la sirvienta. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente.
Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán lo cortó de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los lados. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había adherido sigilosamente su boca a las sienes de aquella, chupándole la sangre. En 5 días, en 5 noches, el monstruo había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable. Y no es raro verlo en los almohadones de pluma. Muchísimas gracias a todos. Gracias por venir, gracias por vernos, por escucharnos. Por venir, por vernos. Y nos vemos en la próxima, que el tema será... No lo voy a decir. Muchas gracias.